Dios les bendiga, hermanos. Les habla su amigo Abraham. Y este cortito video lo hago para hacer una mini enseñanza acerca de el estudio de la segunda venida del Señor. Pero quisiera comenzar con un texto bíblico, el cual seguramente usted conoce, la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 24 y el verso 36. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto yo creo que está demasiado claro para nosotros. No podemos nosotros, por más que busquemos en la palabra del Señor, encontrar un día exacto de su segunda venida. Incluso hay algunos otros hermanos que usan para reforzar esta idea correcta, ¿verdad? Lo que dice en el libro de Lucas capítulo 19 y el verso 41 al 42, donde dice: y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella, hablando de Jesús, dice, diciendo: si también tú conocierais, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora amén, está encubierto de tus ojos. Entonces, nosotros o algunos hermanos usan este texto bíblico pues también para referirse a nuestros tiempos, de que de alguna manera u otra está encubiertos nuestros ojos, velados nuestros ojos respecto al tiempo específico de la venida del Señor. Pero nosotros como cristianos creo que lo que más anhelamos es de que Cristo venga por su iglesia. Por lo menos yo anhelo eso, que Cristo venga por nosotros, que cumpla su palabra, y lo va a cumplir. Pero como sabemos, el tiempo del arrebatamiento es un tiempo estratégico, ¿no? En el día más adecuado, que el Señor ya lo ha considerado desde hace mucho tiempo, desde antes del principio del mundo. Entonces, aún así, mire lo que yo encontré en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el verso 3, donde dice: acuérdate pues, hablando el Señor, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y la pregunta que entonces yo me hago: ¿y si velamos? ¿Sabremos la hora? ¿Acaso sabremos el día? Por supuesto que no, pero debemos de hacer un balance. Como muchos bien lo dicen, no debemos de casarnos con un solo texto bíblico. Y el balance que yo puedo encontrar de Mateo capítulo 24 y el verso 36 y Apocalipsis 3:3 es de que de alguna manera u otra nosotros vamos a alcanzar a percibir de que Cristo está cerca, que Cristo viene pronto por su iglesia. Vamos a alcanzar a olerlo, vamos a alcanzar a distinguir un poco. Por eso nosotros encontramos lo dicho por Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, en el libro de Mateo capítulo 25, ¿no? Que se oyó un gran clamor a la medianoche, ¿no? Anunciando, ¿verdad?, de que el esposo venía. Entonces, no solamente los ministros, los pastores, son ese clamor a la medianoche de que el esposo se acerca, sino que también las señales alrededor del mundo también nos están indicando, también nos están clamando de que nosotros nos preparemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de prepararnos? Bueno, como las 5 vírgenes prudentes que prepararon sus lámparas, ¿verdad?, con aceite, y estuvieron listos para cuando el Señor vino a ese lugar, hablando otra vez de la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Debemos estar listos o listas como esas 10 vírgenes prudentes. Y para esto, yo quisiera también leerles lo que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 1. Dice: mira, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos. Y el verso 3 es el que yo subrayo, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Tú tienes la esperanza? Bueno, dice, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Debemos de tener la esperanza de que Él viene pronto por su iglesia. Y en esa esperanza yo creo que incluye que nosotros busquemos por lo menos qué luz nos puede dar la palabra del Señor respecto a su segunda venida, ¿verdad? Y el arrebatamiento, por supuesto, que es lo que más nos incumbe a nosotros como iglesia. El Señor Jesucristo, amados hermanos, Él dijo en Juan capítulo 14 y el verso 3 de que Él regresaría. Así como Él vino, como el Mesías, ¿verdad? Hace aproximadamente 2000 años atrás, cumpliendo cientos de profecías, también Él regresará pronto por su iglesia. Nosotros podemos leer el libro de Apocalipsis, cierra, amén, Dios diciéndonos a nosotros que Él viene pronto. Entonces, Jesucristo vino hace 2000 años atrás, cumpliendo, ya lo dije, cientos de profecías que los profetas hablaron acerca de Él. Ellos incluso visionaron y profetizaron aún más adelante, aún más para nuestros tiempos, pero ellos solo vieron las cumbres. Ellos solo vieron las cumbres, no alcanzaban a ver lo que había en medio de esas cumbres, ¿verdad? Es literal, ¿verdad? Ellos alcanzaron a ver esas cumbres, ¿verdad? Como profetas, ellos alcanzaron a ver, ellos visionaron el futuro, pero no alcanzaron a ver del todo lo que podría pasar en medio de los tiempos. Y eso es la iglesia. Incluso en el Nuevo Testamento Pablo habla de un misterio, ¿verdad? A la iglesia le llama también a veces un misterio, pero que para nosotros ya es revelado. ¿Por qué le llaman misterio? Porque precisamente los profetas no podemos encontrar casi nada acerca del Antiguo Testamento, acerca de la iglesia. Pero bueno, nosotros estamos viviendo pues en un tiempo llamado gracia, que aunque no lo apunte aquí, estamos viviendo en un tiempo llamado la gracia, que estamos viviendo a la par con los gentiles. Si usted se considera un gentil siendo cristiano, yo creo que no se debería de llamar así, pues Dios le ha adoptado como su hijo o como su hija, ¿verdad? Así que los gentiles, nosotros podríamos decir que es la gente inconversa. ¿Cuándo empezó el tiempo de los gentiles? Es una buena pregunta. Pues Jesús hablaba en el libro de Mateo capítulo 24 de que Israel, amén, sería su pueblo, sería hollado hasta que se acabara el tiempo de los gentiles, hasta que se acabara ese tiempo. Pero hemos podido entender que el tiempo de los gentiles no empezó hace 2000 años, sino que empezó desde que precisamente, como dice la palabra, empezaron a hollar a Israel, desde que empezaron a conquistar a Israel, el tiempo de Babilonia, los persas, los romanos, tantos pueblos, que los griegos también, que conquistaron al pueblo judío, empezaron a hollar, empezaron a destruir el pueblo de Israel. Y desde ese tiempo los gentiles, algunos consideran que terminaría en el tiempo del arrebatamiento, considerando pues de que nosotros como iglesia también somos parte de los gentiles, pero yo no soy de esa idea, sino de que nosotros somos hijos del Señor y precisamente el Señor nos va a arrebatar para castigar a los gentiles, y aún en esos 7 años de tribulación, ellos van a seguir, sobre todo en este tiempo, usted sabe, casi al final, cuando ya poquito antes de la segunda venida del Señor, van a seguir en guerra contra el pueblo de Israel. Y cuando el Señor venga, en mi pensar, para mí es cuando se acaba el tiempo de los gentiles. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, esto es seguro. Y lo que estamos viviendo
principios de dolores. Es una transición, y aún más, los 7 años será una transición de el tiempo de la gracia, del tiempo de la iglesia a el reinado del Señor, estos 7 años. De igual manera, como Jesús fue la transición entre los profetas y la ley, o la ley y los profetas hacia la iglesia, también nosotros estamos viviendo esta transición, el inicio de la transición, aunque podría decirlo que la transición en sí serían los 7 años, ¿verdad? En Lucas capítulo 16 y el verso 16 nos dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. ¿Y qué lo divide de entre los profetas y la ley a la iglesia? Bueno, los 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la transición de entre la ley y los profetas a la iglesia. Y la iglesia empezó, usted sabe, en el libro de Hechos capítulo 2, en ese gran día del Pentecostés, cuando se derramó, amén, cuando hubo una llenura del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. El libro de Mateo capítulo 24, Jesús empieza a hablar de los últimos tiempos, incluyendo los 7 años de la tribulación. A grandes rasgos, pues sabía de que la gente que le escuchaba, incluyendo sus discípulos, no lo iban a alcanzar a ver, porque pasarían demasiados años. Así que él habló en grandes rasgos, pero una de las cosas de que él habló en el verso 34 es: sí, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Y qué es todo esto? Bueno, son los 7 años de tribulación. El Señor no puede venir, digámoslo así, ¿verdad?, sin que pasen los 7 años de tribulación, porque así Él lo dijo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer es ¿de qué generación hablaba? Él habla acerca de esa última generación, ¿verdad?, como la que va a alcanzar a ver ciertos eventos junto todo en un paquete, ¿verdad? El libro de Mateo capítulo 24 y el verso 7 habla de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes, de hambres, de terremotos. Y bueno, eso es todo lo que ellos o que algún pueblo lo va a alcanzar a ver, alguna generación. ¿Cuál es esa generación? Bueno, nosotros podemos ver que en el 14 de mayo de 1948 Israel se volvió a ser nación, ¿verdad? Y nosotros consideramos pues de que esta generación podría ser de la que hablaba Jesús en el libro de Mateo capítulo 24. ¿Cómo podemos nosotros tener una base más fuerte acerca de asegurar de que esta generación es la última? Bueno, uno de esos textos bíblicos que nosotros podemos agarrar como base es está en el libro de Oseas, el capítulo 6, el verso 1 al 2, donde nosotros encontramos una profecía acerca de que él iba a regresar después de 2000 años. Es un texto profético de eso. Ahora, lo que yo les estoy tratando de decir es un razonamiento mío. No quiere decir que sea ley. Yo me puedo equivocar en cuanto a la interpretación de la palabra del Señor. De hecho, si tú tienes alguna otra idea, lo puedes comentar ya una vez que suba el video, ¿verdad? Pero bueno, voy a continuar. Una vez considerando pues de que esta es la última generación, con base a Oseas capítulo 6, el verso 1 al 2, podemos preguntarnos entonces, ¿y cuánto dura una generación? Bueno, para esto nos ayuda el libro de Salmos capítulo 90 y el verso 10, donde habla literalmente de los años aproximados de un hombre, ¿verdad? Que son de 70 a 80 años. No te dice literalmente, no, mira, estos es lo que dura una generación, sino que se tuvo que interpretar como que eso es lo que dura una generación. ¿Qué otra base bíblica nosotros podemos tomar para que tomemos como una buena interpretación Salmo 90:10 de que una generación dura de entre 70 y 80 años? Bueno, uno de ellos es el libro de Mateo, capítulo 1, donde nosotros encontramos la genealogía de Jesús
Y encontramos de pronto que habla que de Abraham a David hay 14 generaciones. Mire qué interesante. Si usted estudia cronología bíblica y puede entonces empezar a hacer cuentas que no son exactas, pero que te puede cerciorar de que la interpretación de esto no está casi para nada perdido o absolutamente no está perdido, pues te hace esa cuenta, ¿no? Los años de entre Abraham y David y lo divide entre 14 generaciones, como lo marca el libro de Mateo capítulo 1, puede encontrar un acercamiento a los 70 años. De hecho, la cuenta que yo hice hace algunos años atrás me salía en 69 puntos y dígitos conforme al libro cronológico que yo estudié, ¿verdad? También podemos entender de que no pueden ser fechas exactas, pues estamos hablando de cientos de años, ¿no? Atrás en la historia de la humanidad. Y Jesús dijo, no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Y una de las cosas que por supuesto van a acontecer también es el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede entrar a esa gran tribulación bíblicamente. Tenemos 1 de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 10, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 9, por dar algunos textos bíblicos, Apocalipsis capítulo 3 y el verso 10, donde nos da luz a que la iglesia, nosotros, no entraremos en esos 7 años de tribulación. Entonces, nosotros tenemos que entender, pues, con bases bíblicas, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Bien, entonces, a 70 años, a partir de 1948, pues ya pasó el 2018, ¿verdad? 1948 más 70 años, el 2018 pues no vino Cristo por su iglesia, no hubo una segunda venida, ni mucho menos los 7 años de tribulación, pero encontramos un margen de 10 años más. Si nosotros le sumamos a 1948 80 años, ¿verdad? Encontramos un año más adelante al cual todavía no llegamos, que es el 2028, donde teóricamente, ¿verdad? Pueden ser años más, años menos, no lo sabemos, ¿verdad? Aunque menos, en definitivamente no lo creo, pero esto es lo que alcanzo por lo menos a ver yo. 2028, sabemos que tiene que pasar, Jesús lo dijo, no tiene que pasar esa tribulación. Entonces al 2028 tendríamos que restarle 7 años de tribulación, para cual nos da el año 2021, ¿verdad? 2021. Entonces, ¿a qué conclusión estoy llegando? Con bases bíblicas, repito, me puedo equivocar y no hay problema con eso. Simplemente sentí en mi corazón darlo, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo encontrar con algunos datos bíblicos es de que el arrebatamiento podría ser entre la fecha que hoy estamos viviendo hasta algún día del 2021. Si nosotros quisiéramos aún acotar más la fecha, bueno, sabemos de que ellos regresaron el 14 de mayo de 1948, entonces podríamos decir de que, o podríamos acotar que dentro de el día que vivimos hoy, en este mismo momento, en esta hora, hasta tal vez ese día, o poquito antes, el 14 de mayo del 2021, podría ser el arrebatamiento. No sé si se me esté pasando algún otro dato acerca del arrebatamiento. Usted lo puede ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, Primera de Corintios capítulo 15, y acerca de la segunda venida del Señor, Mateo 24, 27, verso 30, Lucas 21, Isaías 2, verso 12, Joel capítulo 1, verso 15. Si usted quiere estudiar acerca de lo que irá a pasar en los 7 años de tribulación, pues puede ir a estudiar Daniel capítulo 7, verso 25, capítulo 9, verso 27, y por dar algunos textos más, Apocalipsis, o algunos capítulos más, Apocalipsis 6, capítulo 8, 9, 11, 13, 15, 16. Y bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Dios les bendiga y Dios les guarde.